Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Con Iván Cepeda y Aida Quilcue, ¡vamos pa'lante! ¡Ay! ¡Opa, opa! Iván, una con la primera propuesta de seguir con el aumento digno para el trabajador. Claro que sí. Iván, dos con la propuesta agraria, la tierra para el campesino que trabaja con amor. Iván, tres para decirle no al fracking porque acaba con la vida, deja contaminación. Iván, cuatro para cuidar a los abuelos y que el bono pensional sea su jubilación. Ay, de aquel que no lo comprenda, tus palabras sabias y honestas siempre nos... Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy junio 21 del 2026 y en nuestra emisión número 738, ya con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Y esta semana hacemos el gran reconocimiento a los sectores de trabajadores y trabajadoras del país, el gran respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y a la candidatura vicepresidencial de Aida Quilcue, una opción probada en las luchas sociales por los derechos del pueblo y caracterizados por su compromiso y transparencia en sus actuaciones y quienes buscan continuar las transformaciones sociales en el país. Así, la clase trabajadora y los sectores diversos del país deben continuar la intensa campaña de socialización y la pedagogía política y electoral acompañando esta campaña con la intensidad y la decisión en todos los espacios familiares, vecinales, laborales, para votar por la opción de la vida y exigiendo la transparencia en el proceso electoral, colaborando en el seguimiento y vigilancia como testigos electorales mesa a mesa. Y así, de esta manera, entonces invitamos a que este domingo salgamos a votar, a ejercer el derecho ciudadano por la vida, la esperanza, el medio ambiente y la naturaleza, por la paz, la justicia social y la democracia. Todos a votar por la vida, todos a votar por la paz y el derecho a la defensa de las libertades. Me la juego por la vida. A los pueblos ancestrales indígenas y a las comunidades. Y en las efemérides, el 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Refugiado, una fecha en la que se honra a las personas que han sido forzadas a huirse de sus territorios. Con ello se busca la protección, potenciar la inclusión social y económica y buscar la solución a la difícil situación de los compañeros y las compañeras refugiadas. Igualmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA fue fundado el 21 de junio en 1957 mediante el Decreto Ley 118 del 57. Así nació como una iniciativa tripartita entre trabajadores, empresarios y el gobierno nacional, impulsada por el economista cartagenero Rodolfo Martínez Tono, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso puedes gobernar, el pueblo contigo camina. Y a todas las mujeres campesinas, hombres campesinos. En el día de hoy, acompañados por esta hermosa canción, Y Van Ganando, es una composición creada por Edwin Hoyos Osorio y con el apoyo de la agrupación Surrungueo Montañero. Y van ganando los que piensan en la paz, porque violencia no quieren más. Y van ganando los que creen en el amor. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Eso sí hay fría.
Bienvenidos. Los que creen en la igualdad, porque el corrupto no quiere paz, y van ganando en toda Colombia. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Para cuidar a los abuelos y que el bono pensional sea su jubilación. Ay, de aquel que no lo comprenda, tus palabras sabias y honestas siempre nos estará orientando, Mayora que nos representa, tu filósofo. Bueno, y a propósito del proceso de elecciones que se está presentando en el país y el grave riesgo que correría la nación si llegara un régimen fascista al poder, es muy importante profundizar sobre este concepto. Para esto tenemos a la compañera Ana María Cepeda, precisamente en La Voz de la Escuela Sindical en Voz Educadora. Así que bienvenida, compañera Ana María. Gracias, Carlitos y Magda. Muy buenos días a toda la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy es un día muy especial para Colombia. Por eso quiero traer a colación una categoría que puede determinar sin duda nuestra tarea: el fascismo. Hablar del fascismo no es un ejercicio de nostalgia histórica, es una necesidad política. El fascismo no aparece siempre con uniformes, marchas militares o saludos romanos. En el siglo XXI adopta nuevas formas, pero conserva su esencia: defender los privilegios de las élites cuando la democracia deja de garantizarles el control del poder. Históricamente, el fascismo surgió como respuesta de las clases dominantes frente al avance de las luchas obreras y populares. Su objetivo fue y sigue siendo destruir la organización sindical, perseguir a la izquierda y sembrar el miedo y convertir al Estado en un instrumento de represión al servicio del gran capital. Pero, ¿cuáles son esos rasgos distintivos? Y mucho ojo con las expresiones políticas de los últimos días, ¿no? Primero, la construcción de un enemigo interno. El fascismo necesita señalar culpables: sindicalistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, estudiantes o cualquier fuerza que cuestione el orden establecido. Segundo, la normalización de la violencia política, no solo mediante la fuerza física, sino también a través de campañas de odio, estigmatización, amenazas y desinformación para justificar la persecución de quienes piensan diferente. En tercer lugar, el culto al autoritarismo, que se presenta como la necesidad de un, entre comillas, gobierno fuerte, que imponga el orden, desacredita las instituciones cuando no favorecen sus intereses y desprecia el diálogo democrático. En cuarto lugar, la alianza entre sectores económicos concentrando poderes políticos y aparatos de comunicación para proteger un modelo económico profundamente desigual, mientras se presentan las demandas sociales como un peligro para la nación. En Colombia, estos rasgos encuentran expresiones preocupantes cada día. Cada vez que se señala el movimiento sindical como enemigo del desarrollo, cada vez que se estigmatiza la protesta social, cada vez que se justifica la violencia contra líderes sociales o se pretende deslegitimar las reformas democráticas a quienes las representan mediante discursos de odio y miedo. Estamos viendo manifestaciones de una política con rasgos autoritarios que buscan restringir la participación popular. Hasta hoy, Colombia cuenta con un gobierno popular, progresista, alternativo y profundamente preocupado por las necesidades del pueblo. Esto no significa que Colombia no pueda transitar hacia un escenario fascista. Todo dependerá de las decisiones de hoy. Por ello es necesario reconocer y enfrentar estas prácticas que erosionan la democracia. La intolerancia, la persecución, la política, la concentración del poder económico y mediático y la criminalización de quienes luchan por los derechos del pueblo. Como educadoras y educadores, nuestra responsabilidad es formar pensamiento crítico, defender la memoria histórica y enseñar que la democracia no se limita al voto. Se construye con organización, participación, con derechos laborales, con educación pública y fundamentalmente con justicia social. Frente al odio, responderemos con solidaridad. Frente al miedo, con organización. Frente al autoritarismo, con más democracia.
porque la historia demuestra que cuando el pueblo se organiza, estudia y lucha colectivamente, ninguna forma de fascismo logra imponerse sobre la esperanza de construir una sociedad más justa, igualitaria y verdaderamente democrática. Sin duda, hoy lo demostraremos, porque hoy me la juego por la vida. Voz Educadora. Maena ni wam geto ni wam voz educadora un gon gochin ram namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la alcaldía bogotana que se empecina en reprimir a los docentes por ejercer su derecho a la protesta y a la movilización. Represión desde los salarios. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la alcaldía bogotana y su Secretaría de Educación que se gastan el dinero de la educación en la contratación e instalación de miles de cámaras en los colegios públicos distritales. Control y vigilancia como política de seguridad que contradice la pedagogía. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la FIFA, que vetó la camiseta de Haití en el Mundial de Fútbol. Pero Saeta y la Federación Haitiana de Fútbol defendieron el diseño original como un homenaje cultural e histórico. ¡Viva la dignidad! Pullas, muchas pullas, recontrapullas a las permanentes intimidaciones y ataques por parte de los seguidores de un candidato a la presidencia. Solo gritos y violencia son el argumento de esta gente. Pullas, recontrapullas al prontuario de un candidato a la presidencia quien supuestamente evidencia su vinculación con el paramilitarismo y una posible participación en el saqueo patrimonial de una EPS liquidada. Solo el pueblo puede evitar que ese oscuro personaje llegue a la presidencia de la República. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al programa de un candidato presidencial que es igualito al de la nueva tendencia regional neofascista, alineada a la nueva estrategia de Estados Unidos para el continente. Recortar el Estado, el acceso a recursos estratégicos y destruir la naturaleza. ¿Qué tal? Pullas, recontrapullas, pero muchas pullas al bloqueo imperial que impide la producción de medicamentos en Cuba. Menos mal que existe la solidaridad internacional. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas al movimiento sindical, político, intelectual, barrial, cooperativo y comunal que como ciudadanos comprometidos marcarán hoy la diferencia en la construcción del futuro de nuestro país. Viva el pueblo colombiano. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la candidatura que encarna un proyecto nacional que reconoce la diversidad del país, que defiende la paz y la naturaleza, que fortalece la democracia y busca garantizar derechos para las mayorías.
Tú decides con tu voto hoy si quieres la vida o la muerte. Elige bien por el bien de nuestro país. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la aprobación por la OIT de un convenio mundial para dignificar las labores a través de apps. Los trabajadores colombianos esperan la ratificación por parte del gobierno nacional. Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento del derecho de negociación colectiva. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas al indicador de pobreza monetaria, que según el DANE cayó a la cifra más baja de los últimos 13 años. El presidente colombiano Gustavo Petro destaca una reducción considerable de la pobreza en sus 4 años de gobierno. Viva el gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la carta firmada por legisladores estadounidenses dirigida al secretario de Estado Marco Rubio, al fiscal general interino y al secretario del Tesoro, que alerta sobre la interferencia de altos funcionarios de Estados Unidos en las elecciones colombianas y exige investigar los vínculos del candidato de ultraderecha con el paramilitarismo y el lavado de dinero. Ojo pelao, pueblo, a elegir bien hoy. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Y van ganando los que piensan en la paz, porque violencia no quieren más. Y van ganando los que creen en el amor, pa' este país lleno de dolor. Y van ganando los que creen en la alegría, porque la guerra es sucia y fría. Y van ganando los que creen en la igualdad, porque el corrupto no quiere paz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz nacional con la compañera María Eugenia Londoño, compañera maestra, quien integró el comité ejecutivo de la FECODE y ahora electa como senadora de la República. Así que bienvenida, María Eugenia. Colombia ganó 3-0 en el Mundial de Fútbol y el domingo 21 de junio ganará Colombia. Los partidos de ultraderecha colombianos que hoy le apuestan al gobierno de la muerte, que extirpe a la izquierda, que elimine a FECODE, que legitima el fracking, que recortará 70 billones a las transferencias, que recortará 700.000 empleos del Estado, que eliminará la matrícula cero, que reduce el bono del adulto mayor y que nos regresan a los peores momentos de la violencia de nuestro país. Terminaron su paso por el Congreso de la República, el cual cambiará en un 60% para posesionarse el nuevo legislativo el próximo 20 de julio. Dejaron un balance funesto para el pueblo colombiano. Hundieron la mesada 14 para el magisterio colombiano. No aprobaron la jurisdicción agraria. No aprobaron el Ministerio de la Igualdad. Archivaron la reforma a la salud. Dejan en un limbo jurídico la reforma pensional suspendida en su entrada en vigencia. Las mayorías en el Congreso siempre estuvieron comprometidos con las élites de este país. Se concentraron en legislar contra el pueblo colombiano. Por eso hoy les declaramos enemigos y enemigas del pueblo colombiano. Por eso venga nuestro mensaje para el próximo domingo. A docentes, tu estabilidad, tu salud, tu autonomía pedagógica están en juego. A trabajadores y trabajadoras, cuando recortan el Estado social, recortan derechos laborales y servicios públicos. A las familias, la escuela pública de tus hijos necesita más inversión, no recortes ni bonos. A la juventud, estudiar no puede significar deuda. Defendamos la educación, el empleo y el futuro. A los pensionados y pensionadas, defender FOMAC es defender salud, pensión, cesantías del magisterio colombiano. Y a los indecisos, no votes por rabia, vota por derechos, democracia y vida digna.
Cuando los derechos del pueblo están en riesgo, la neutralidad no es opción. Es hora de defender la vida, la educación pública y la democracia con organización, conciencia y voto popular. El domingo 21 de junio va a ganar Colombia. Me la juego por la vida y me la juego por la educación pública estatal. Votamos por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Vamos con toda y venga esa mano. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Nacido en el barrio, en la popular, hijo del pueblo y la capital del proletariado, del trabajar. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo sus comentarios y argumentando cómo la educación es también un acto político. Así que bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En países como el nuestro, todo acto educativo es un acto político. Y es un acto político por la sencilla razón que la inmensa mayoría de la población, si bien no son analfabetas, tienen un bajo nivel de razonamiento y tienen, por esa razón, la burguesía logra embaucarlos permanentemente. Por esa razón, todos los maestros deben convertir una acción educativa en acción política el próximo domingo. Esto es, no solo votar por Iván Cepeda, sino que además deben orientar a sus estudiantes, a sus amigos y a todos aquellos que los escuchan con atención y respeto para que el próximo domingo Iván Cepeda resulte el vencedor. Y si Iván Cepeda resulta el vencedor, cuando llegue a ejercer el poder, hará de su acción política una acción educadora. Todas sus acciones estarán dirigidas a lograr que el pueblo eleve su nivel educativo y su nivel de conciencia, que además los trabajadores puedan recibir el estipendio que merecen, que los capitalistas paguen los impuestos adecuados debido al alto nivel de riqueza concentrada que tienen. Por esa razón, todos los maestros debemos con nuestra acción y nuestra educación lograr que el pueblo vote sin equivocaciones masivamente por Iván Cepeda, quien con su acción política bienhechora no solo elevará el nivel de conciencia del pueblo, sino que además logrará también que la clase trabajadora reciba el estipendio que merecen y que no sean atropellados por el patrón, sino que los trate con el respeto y la consideración que se deben y merecen como humanos. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Maela ni Juan Guete ni Juan Voz Educadora un Juan Guachin Ramnamo no te Juan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Hijo del pueblo y la capital del proletariado, del trabajar. Yo solo pido oportunidad para la mujer, inclusión social. Atención, compañeros y compañeras trabajadoras de Bogotá y Cundinamarca. Desde el Comité Ejecutivo de la Subdirectiva CUT Bogotá-Cundinamarca hacemos un llamado histórico a la acción. El futuro de nuestros derechos y de nuestro territorio se decide ahora,
esta semana. Llegó el momento de defender lo nuestro. La candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcue a la presidencia es la única opción decente para gobernar a Colombia. Un proyecto nacido de las bases que blinda los derechos laborales de la clase trabajadora, dignifica al campesino, frena la precarización, defiende la soberanía nacional, la soberanía alimentaria y protege a la Pachamama. Esta no es solo una elección laboral, es una elección por la supervivencia. Nos la jugamos de frente por la protección del medio ambiente, la defensa del agua, de nuestros ríos y el fin definitivo del fracking. Votar por Iván y Aída es votar por la madre tierra. Compañeros y compañeras, la tarea no es solamente votar. Lleva este mensaje a tu junta directiva, a tu barrio, a tu familia. Multipliquemos la esperanza. Este domingo de manera masiva. No al fracking. Voto por la vida. Un voto por Iván Cepeda y Aída Quilcue a la presidencia. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Con Iván Cepeda y Aída Quilcue. ¡Vamos pa'lante! ¡Ay! ¡Opa, opa! Iván, una con la primera propuesta de seguir con el aumento digno para el trabajador. Claro que sí. Iván, dos con la propuesta agraria, la tierra para el campesino que trabaja con amor. Iván, tres para decirle no al fracking porque acaba con la vida, deja contaminación. Iván, cuatro para cuidar a los abuelos y que el bono pensional sea su jubilación. Ay, de aquel que no lo comprenda, tus palabras. Actualidad. Actualidad. Relatora de la ONU, luego de investigaciones, afirmó que enfermos de lepra fueron víctimas de falsos positivos. Delegado de la Superintendencia de Salud encontró medicamentos en la gestora Radmédicas que no les estaban entregando a los usuarios. En el Consejo de Bogotá se denunció que la administración distrital pretende ampliar contratos de recaudo de Transmilenio y el SIP sin licitación. En cumplimiento de fallo del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno nacional pide disculpas por la desaparición de 2 jóvenes en Cali en el año 1995 a manos de agentes del Estado. El Ministerio de Educación señaló que más de 100.000 jóvenes han sido beneficiados en educación durante este gobierno y entregó acreditación de alta calidad a la Universidad del Amazonas. El presidente Petro entregó infraestructura hospitalaria y ambulancias para Medellín. El programa Jóvenes en Paz ha entregado 1 millón de pesos a jóvenes que han empleado en educación y en emprendimientos. Iván, 5 de propuestas que son claves, soberanía alimentaria para mi pueblo es lo mejor. Iván, 6 de propuestas de cuidado, el país de la belleza con su gente y su folclor. Iván, 7 la propuesta educativa de formar a nuestro pueblo para todos educación. Iván, 8 me la juego por la vida, la guerra ya está excluida, Colombia hoy es amor. Ay, de aquel que no lo comprende. Este domingo Colombia decide su futuro. Invitamos a participar masivamente en las urnas y a respaldar las candidaturas de Iván Cepeda a la presidencia y Aída a la vicepresidencia. Votemos con nuestras familias, amigos y vecinos por la vida, la paz, la democracia, la justicia social y la soberanía nacional. Invita a la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca. A los pueblos ancestrales indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Y van ganando los que creen en el amor. Yo amo a este país lleno de dolor. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com.
Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Y van ganando en toda Colombia. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Cuidar la tierra y echar pa'lante. Yo me la juego, yo soy cantante. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.